El otro día nos quedábamos justamente en la Estatua de la Libertad, que era ese previo que nos ayudaba a comprender cómo se constituía como factor de influencia en la construcción de la Torre Eiffel, que es con lo que vamos a comenzar hoy. Entonces veremos la Torre Eiffel con detalle y después pasaremos a abordar la construcción de los puentes. Y esta parte la comenzaremos también con Eiffel, puesto que una de sus primeras obras, como ya decíamos el día pasado, fue precisamente un puente. Entonces, bueno, empezamos con la Torre Eiffel. La Torre Eiffel comienza a gestarse ya por parte del gobierno francés desde, bueno, la Torre Eiffel, la Exposición Universal, donde va a estar la Torre Eiffel de 1889, desde 1883 empieza a barajarse la posibilidad de tener aquí una exposición. Entonces, finalmente en el año 84 se consigue que Francia sea la sede para la exposición del año 89 y el año no es fortuito, como decíamos el otro día, porque se conmemoraba el centenario de la Revolución Francesa. Entonces, antes de abordar cómo surge la propuesta de Eiffel para esta exposición con esta torre, tenemos que tener en cuenta que la torre de 300 metros, que es así como se va a denominar a la Torre Eiffel antes de adquirir su nombre actual, la torre de hierro de 300 metros, parte de algunos proyectos previos, tanteos previos, que van a servir también como antecedente, junto con el que veíamos de la Estatua de la Libertad. Entonces tenemos en la Feria Mundial de Filadelfia de 1876, Thomas Curtis Clark y Samuel Reeves presentan este proyecto de torre, una torre cilíndrica con 9 metros de diámetro que estaba sostenida por una plataforma de piedra y que alcanzaba los 300 metros. Entonces, fue una torre proyectada para esa feria mundial que no se pudo construir por falta de recursos económicos. Y en este esquema podemos ver una comparación entre edificios altos de la época, de construcciones de gran altura y el contraste con lo que sería esta torre primera de 300 metros. Entonces, aunque el proyecto no se construye, se publican grabados, dibujos en distintas revistas, entre ellas la revista Nature, que se difunde por Europa. Por lo tanto, aquí ya tenemos una forma en la cual, o a través de la cual Eiffel pudo conocer este proyecto. Después pasamos a otra idea que fue propuesta en base a la anterior por dos franceses, en este caso Amédée Sévillot y Jules Bourdet, que sería esta especie de faro proyectada como hipótesis para la exposición de 1878. Bourdet, que era el mismo arquitecto que había diseñado también el Palacio del Trocadero, en este caso era una torre de granito que contemplaba esa misma altura, los 300 metros, a modo de faro para iluminar París. Entonces ya tenemos una torre de hierro, la anterior en el proyecto, una especie de faro, iluminación de París, sabemos París, la ciudad de la luz, luego la Torre Eiffel va a estar iluminada, en fin, que ya van apareciendo algunos factores que luego van a estar presentes en la idea definitiva de la Torre Eiffel. Llegamos ya a 1884, justo cuando ya se empiezan a escuchar las voces de esta futura exposición en el año 89. Y entonces, dos ingenieros del estudio de Eiffel, Maurice Koechlin y Émile Nouguier, trabajan en este proyecto que tenemos aquí a nuestra izquierda, una torre de hierro asentada en 4 pilares y que está sostenida por una, 2, 3, 4 y 5 plataformas, más un remate plano en la parte superior. Aquí lo tenemos junto con otros edificios simbólicos para tener una referencia de esta altura. Entonces, este proyecto es presentado a Eiffel, que no tiene ningún tipo de interés, pero que deja a sus dos ingenieros que sigan trabajando sobre él. Después,
Este proyecto será mejorado por Stephen Soubestre, otro de los trabajadores ingenieros de Eiffel. Entonces sustituirá las 5 plataformas por solamente 2 y colocará un casquete de remate en la parte superior, alcanzando esa altura también de 300 metros. Además, colocará en la parte baja estos arcos decorativos, ornamentales, que hacen más bella esta torre. Y finalmente Eiffel, cuando ve ya el rediseño de Soubestre, se interesa por el proyecto y finalmente considera potable presentar esta idea al comité organizador de la exposición del año 89 y les compra la patente a Koechlin y a Nouguier, y la patente rezaba así: para una nueva disposición que permite la construcción de pilares y torres metálicas de una altura que puede superar los 300 metros. De esta manera era suya la exclusividad de la gestión de la torre, pero como vemos el diseño original no fue exactamente de Eiffel. Una vez que se hace con la patente, que se hace con el proyecto, tiene que presentarlo al comité organizador. Esto lo hace en 1885, da a conocer a todas las instituciones con las que tiene contactos el proyecto para conseguir fondos y financiarlo, una financiación que va a ser muy costosa. Finalmente, el proyecto será aceptado por el ministro de Industria y de Comercio, pero considera conveniente establecer un concurso para que sea una propuesta mucho más democrática. Le confirma a Eiffel que el proyecto le parece atractivo, pero que va a convocar un concurso en el cual los participantes tienen que presentar un proyecto de torre de 300 metros. ¿Qué sucede? Que aunque Eiffel no redacta las bases del concurso, en ese acuerdo con el ministro las bases son muy similares a lo que él le había presentado. Sin embargo, el concurso va a estar muy concurrido, va a haber 117 participantes en total, la competencia va a estar muy ajustada. El concurso se convoca en el año 86, finalmente gana Eiffel, solamente por delante de Bourdais, el que había colaborado en el diseño del faro que hemos visto antes, que ya cambia el granito original por el hierro y es el que queda en segundo lugar. Entonces Eiffel, para vender también el proyecto a los parisinos, lo vende como un proyecto de interés científico que después tendrá aplicación como antena, servicio de telecomunicaciones, para intentar también atraerse el favor del público, cuyo apoyo era igualmente importante, sobre todo de cara a conseguir la financiación. Una vez que se firma la victoria de Eiffel en el concurso, se plantean el lugar donde ubicar la Torre Eiffel. Aquí la tenemos comparada con Notre Dame o con el Arco del Triunfo para que veamos la diferencia. Entonces se barajan distintos lugares y finalmente se decide colocar en el Campo de Marte. Al principio se pensaba colocar cerca del Palacio del Trocadero, pero finalmente se dispone en el Campo de Marte como entrada monumental a los edificios que veíamos el otro día, componían los distintos pabellones donde se iba a desarrollar la exposición. Entonces, finalmente, para financiar este grandísimo proyecto y muy ambicioso, Gustave Eiffel estima más o menos unos 6,5 millones de francos, consigue que le apoyen una serie de bancos, pone su propio capital también particular y mediante suscripciones y subvenciones consigue ir financiando las primeras fases de este proyecto. Se redacta un contrato, una serie de bases, en el año 87, en donde se estiman los costos de la torre, incluso la entrada que se iba a cobrar en la exposición para amortizar dichos costos y cuál iba a ser su uso posterior. Entonces, Eiffel, puesto que él iba a poner capital particular, iba a gozar del uso de la torre o de su propiedad durante 20 años, por lo tanto ya no se pensaba como una arquitectura efímera, como normalmente eran planteados estos proyectos, sino ya como algo que iba a permanecer, porque el coste era muy elevado y la envergadura de la obra merecía la pena ser conservada. Después de esos 20 años,
En el año 9 París, la ciudad de París sería la propietaria y ya ahí podría disponer su uso, su traslado y todo lo que fuera pertinente. Entonces, finalmente, aunque Eiffel había planeado un solo año de trabajo, se prolongará 2 años. Desde el año 87 veremos las distintas fases hasta el año 89. Aquí tenemos a Eiffel con su equipo de colaboradores. Tenemos a Maurice Koechlin, Stephen Sauvestre, Émile Noguier y Adolphe Sayers, que es el que se incorpora en el último momento. Voy a dar algunas cifras a medida que vayamos avanzando porque creo que son interesantes. El número de trabajadores en total no superó los 250 trabajadores, puesto que in situ, en la propia torre, la mayor parte de las piezas se llevaban ya semi-montadas desde la fábrica de Levallois-Perret, que era el taller de Eiffel. Se hacían remaches provisionales que luego después se hacían fijos en la propia torre. Se hicieron un total de 2.500.000 remaches en total. Y luego después todo esto, como digo, ya iban más o menos ensamblados y se terminaban en la torre. Bien, participaron 50 ingenieros, no solamente los 4 que tenemos aquí acompañando a Eiffel. Se hicieron 5.300 diseños generales y cada una de las piezas de mayor envergadura que iban componiendo la torre, más de 18.000, tenían sus diseños especiales, sus cálculos específicos, como es lógico, de tal manera que el despliegue de medios, no solo de mano de obra física, sino también intelectual, fue muy amplia, muy importante. Vamos a empezar con los cimientos. Ya hablábamos el otro día de cómo en el puente de Burdeos, de que hablaremos después, Eiffel había utilizado el sistema de cimentación siguiendo esta estructura basada en el aire comprimido que había inventado Trigger. Este sistema lo tenemos aquí representado en este esquema. Consistía en que en el caso de la construcción de los puentes nos encontramos con unos cimientos que iban a ir en unas tierras muy húmedas y por lo tanto era necesario drenar todo el suelo donde iban a ir esos cimientos de hormigón para conseguir la estabilidad. Entonces, este sistema basado en una adecuación de presiones mediante aire comprimido consistía esquemáticamente en lo que estamos viendo en este dibujo. Había una tubería de aire comprimido que se sumergía hasta cierta altura. Después, la desigualdad de las presiones podría tener la capacidad de ir desalojando el agua hacia arriba, puesto que aquí la presión es menor que en esta zona de aquí, de tal manera que con este sistema de tubo de aire comprimido podían ir horadando el terreno, cimentando en esta cámara de trabajo y a su vez las paredes primero metálicas para ir horadando poco a poco contribuían al trabajo, de tal manera que los trabajadores desde esta cámara podían ir eliminando la tierra sobrante paulatinamente a través de esta otra vía de subida con los cubos de tierra. Entonces, como digo, esto es un sistema complejo que resumidamente podemos condensar así. Aire comprimido que entra, que desaloja el agua por la diferencia de presión por este tubo y mientras tanto los trabajadores pueden ir trabajando. A este respecto, quería hacer un pequeño apunte. Seguramente muchos de ustedes, bueno, de vosotros, habréis visto o habéis oído hablar de la película Eiffel, que se estrenó hace muy poquito, el año pasado. Lamentablemente, a mi modo de ver, esto es un criterio muy personal, es una película que podía haber dado mucho de sí. La fotografía es espectacular, los medios son bastante logrados, sin embargo es una historia que se queda muy vacía de verdadero contenido referido a la Torre Eiffel, se queda en un melodrama amoroso de escaso valor e importancia. Sin embargo, la parte dedicada a la explicación de cómo funciona este sistema es la más interesante de la película, es el extracto que vale la pena.
Sin embargo, como digo, el resto pues no es muy considerable en su valor. Pero eso sí se explica muy bien en el film. Bueno, una vez conseguidos los cimientos a través de este sistema en el cual Eiffel ya tenía experiencia por la construcción de los puentes, se empiezan a elevar dichos cimientos. Esta es la cimentación del cuarto pilar. Entonces, aquí, en este mare magnum de estructuras y de cimientos que se consiguen elevar a través de estos sistemas, luego después se van a asentar en esta primera fase, en los sótanos, distintas dependencias que luego se van a usar en el uso práctico de la torre. En la siguiente imagen vamos a ver cómo es el sistema de elevación, cómo se va elevando la torre paulatinamente. Y aquí podemos ir viendo este sistema de elevación. Se van colocando cimientos y grúas pivotantes hasta los 30 metros, es decir, las primeras fases de su elevación en la primavera del año 87, cuando se alcanzan de 30 a 45 metros, se van colocando ya andamios de madera. Por encima de los 45 metros se van colocando andamios adaptados a las vigas, luego veremos algunos esquemas, y a partir de la segunda plataforma ya no se hacen necesarios los andamios porque las propias plataformas actúan como sostén de lo que se va construyendo y no son tan necesarios porque las dimensiones en anchura de la torre son menores y por lo tanto, como digo, las propias plataformas soportan muy bien el peso. Decía también que cada una de las partes tienen sus propios esquemas que fueron publicados con posterioridad. Aquí tenemos el estudio de los sistemas de empujes, de cómo van sistematizados los arcos, los esquemas en X, que luego después veremos y que ya había utilizado igualmente Eiffel en Burdeos, en aquel famoso puente. Todos estos sistemas sobre el papel luego tenían que ser elevados por los trabajadores, estos 250 trabajadores que obran a pie de construcción. Entonces se levantaron en huelga en varias ocasiones, hubo varios problemas, no porque falleciera ninguno, solamente hay uno documentado y falleció porque fue a enseñar a su novia la estructura un domingo que estaba cerrado todos los medios de seguridad y lamentable y desgraciadamente se cayó en esta demostración, pero trabajadores en las jornadas de trabajo no falleció ninguno. Sí que por el riesgo asumido y por las largas jornadas de trabajo pidieron la reducción de jornadas, el aumento de sueldo y aunque ya estaban muy bien pagados y cedió una vez, pero no en la segunda huelga convocada. Fue un tira y afloja junto con el de la consecución de las financiaciones que hizo muy costoso para Eiffel a nivel anímico y también a nivel personal la construcción de la torre, puesto que al final de esos 6,5 millones que se habían planteado en un principio terminó costando casi 8 millones de francos en total. Y a medida que subía la torre, los problemas de la zona freática donde estaba, puesto que no olvidemos que estamos muy cerca del Sena, iban minando la confianza de aquellos que soportaron económicamente en un principio la construcción de la torre, y esa lucha también fue paralela a la propia erección del edificio. Como vemos, se usan distintos sistemas que van elevando estos cimientos iniciales hasta que se colocan en su posición original. Los andamios de madera que se van erigiendo igualmente para soportar la inclinación de estas primeras torres. El primer piso fue el más difícil de subir por la inclinación de las torres, porque era el que tenía que soportar todo el peso, porque se habían tenido que asentar muy bien primeramente los cimientos. Al fondo tenemos el Palacio del Trocadero al otro lado del río, para que veamos igualmente, aunque está a distancia y por lo tanto la altura parece menor, como solo estamos en un primer piso, en lo que sería la base de la torre. Después, a estas complicaciones habría que asumir que tienen que ir instalándose ya los distintos sistemas que soportarían los ascensores. 3 marcas de ascensores colaboran, luego veremos un esquema también, colaboran en la construcción de la torre.
La primera, Rux, de la que hablábamos el día pasado, que actualmente es la compañía de ascensores Schindler. Después tenemos Otis, la norteamericana, actualmente también en funcionamiento, y Leonedu, aquel que había presentado los ascensores en la exposición universal que estudiábamos el otro día, que contribuye también por haber sido compañero de estudios de Eiffel en los elevadores que aquí se van a ir utilizando, aquellos elevadores neumáticos. Aquí tenemos ya el final del primer piso, sin los arcos todavía decorativos que se colocan posteriormente y que luego fueron modificados cuando ya en el siglo más avanzado, el siglo XX, se remodeló la torre para quitar peso, eliminar decoración excesiva que se consideraba sobrante y reestructurar un poco la torre, repintarla, etcétera, arreglos que eran necesarios. Los trabajadores, como vemos en la próxima imagen, corrían no pocos riesgos a medida que todo esto se iba, toda esta estructura se iba elevando. Había una gran coordinación entre los trabajadores y los ingenieros, puesto que todo, como lo que decía, estaba sobre el papel, los remaches, los tornillos, las inclinaciones, las fuerzas, tenían que ser luego después puestas en práctica, medidas con mucha precisión, y esto hacía un poco difícil la elevación de la torre. Aquí ya tenemos cómo llegamos a este primer piso. Un primer piso que se eleva, los arcos que aquí ya se empiezan a colocar tienen una altura de 39 metros, veis dando las cifras, como digo, son muy interesantes, y también vamos viendo en el pie de foto cómo evoluciona en tiempo la torre. Esto es mayo de 1888, el tiempo apremia, tenía que ser inaugurada justo al año siguiente en estas mismas fechas, en mayo, y queda un año, habiéndose empezado hacía ya un año en el 87 y habiendo solamente llegado hasta aquí, ni siquiera hasta la mitad, aunque lo más difícil ya se había conseguido. Como digo, los arcos empiezan a colocarse aquí, 39 metros, el primer piso alcanza los 57 metros de altura y este piso tiene una superficie de 4.220 metros cuadrados. Hay que tener en cuenta que aquí iría una galería circular, aquí iría incluso un restaurante, actualmente hay un restaurante también, la escalera de caracol era practicable hasta esta altura, y aquí se colocó igualmente un observatorio para estar pendientes de las oscilaciones. Evidentemente es un edificio extraordinariamente alto y delgado que iba a estar sometido a las oscilaciones del viento, a pesar de estar abierto en estas 4 torres, en estas 4 patas que iban a jugar con esas fuerzas de empuje. Eiffel tuvo que calcular tanto la dilatación del metal cuando hiciera calor como su contracción cuando hiciera frío y la oscilación del aire. Entonces, todas esas medidas tuvieron que ser ajustadas para que la torre pudiera jugar con el aire, como él había planeado también para la Estatua de la Libertad, y que pudiera contrarrestar esas inclemencias o particularidades de los distintos momentos del año, el viento, el calor y también el frío. Esta es una vista muy interesante porque nos aporta la visión de aquellos habitantes del París de 1888, emocionados ante el advenimiento de esta exposición universal, que veían la construcción de esta torre tan ambiciosa. Ellos eran conscientes de todo lo que quedaba todavía por erigir y hemos de hacernos a la idea de que no conocían los rascacielos, nadie había visto un edificio tan elevado y en su imaginación era difícil concebir una torre de estas dimensiones extraordinarias. Llegamos al segundo piso, que son ya 115 metros de altura, con una superficie de 1.650 metros cuadrados y capacidad para 1.600 personas. Es aquí donde la vista iba a ser más amplia de todo lo que era París. Aquí ya tenemos el Palacio de Trocadero muy pequeño. Actualmente encontramos un nuevo restaurante, el restaurante Julio Verne, y como vemos, a medida que subimos
la altura se hace mucho más peligrosa. Estas son fotografías evidentemente reales de la situación de los trabajadores a la hora de ajustar las distintas vigas que iban componiendo los sistemas sobre los que se asienta la torre. Llegamos así hasta la finalización de la sección superior, 350 metros y una capacidad para 400 personas en este piso. Seguimos intercalando distintas imágenes de los trabajadores, auténticos acróbatas. Tenemos a este pintor, esta es una escena del descanso, donde descansaban, donde almorzaban. Los trabajadores, como vemos, las medidas de seguridad son muy distintas a aquellas las que gozamos hoy. Y aquí tenemos a este trabajador pintando la torre, arriesgando su vida. Como digo, no falleció afortunadamente ninguno. Y aquí por fin llegaríamos hasta la construcción de la linterna, la parte superior. Ya llegamos a los 300 aproximadamente 40 y tantos metros de altura, 342 más o menos, luego se sobrepasaron incluso los 300 metros. Aquí ya a punto de ser concluida y ya la torre coronada en la última imagen que vamos a ver. Esta es la última imagen, ya perfectamente terminada justo antes del momento de la inauguración en 1889 y sería inaugurada, como digo, en mayo de este mismo año. Entonces, es una muestra, la Torre Eiffel, de cómo, en primer lugar, es posible combinar la labor de la ingeniería con la estética, es decir, con la apariencia y belleza de este nuevo material. Era uno de los retos por parte de Eiffel, demostrar que una torre de hierro no solamente puede tener un sentido propagandístico, como pueda tener aquí, un sentido también para mostrar la audacia técnica, las capacidades de sus propios talleres y por ende también de la tecnología francesa presente en este tiempo, sino que el hierro, el nuevo material que comienza a afianzarse como material de construcción muy rentable y de muchas aplicaciones, también podía ser trabajado con belleza, y esto se muestra especialmente en los arcos, con toda esta forja llena de curvas, muy próxima al arte modernista que empezará a surgir la década siguiente. Aquí tenemos toda la estructura metálica donde se van incorporando los sistemas, como digo, de empujes, de tensiones, de sujeción, donde Eiffel ha tenido que tener en cuenta todos esos pormenores de los que hemos hablado respecto a la oscilación, la inclusión de las escaleras y también de los ascensores, el contraste entre esa belleza de los arcos, que es la que le otorga el aspecto más agradable, y todo el aspecto interno de esta pata. En aquel primer esquema de Koechlin, veamos cómo ellos habían previsto la vista interior de la torre, que es esta actualmente. Y luego hablábamos también del sistema de ascensores que habían poblado toda la torre. Con escaleras se podía llegar hasta el segundo piso, luego después todo eran ascensores, y esto es uno de los modelos de ascensores, concretamente el de Otis. Entonces ahora estamos muy acostumbrados a este tipo de elevadores, pero en aquella época era algo completamente novedoso, era casi como una especie de mini parque de atracciones. Como decía, en el primer piso, por su grandísima extensión, habíamos hablado de más de 4.000 metros cuadrados, 4.220, se pudo colocar un teatro, donde también se utilizaron los elementos de forja, de hierro fundido propios de la época. Este era el teatro original que albergaba esta primera planta. Luego tenemos la impresionante vista de aquellos parisinos de finales del siglo XIX hacia lo alto, una vez que estaban en los pies de la torre, que sería esta visión, y luego la visión que ellos mismos también pudieron tener desde la parte más alta de la torre, que es esta inaudita visión para aquel entonces. Ahora bien, podemos pensar que actualmente la Torre Eiffel es un verdadero logro de la ingeniería y de la arquitectura también. Hoy la vemos como el emblema de París, el símbolo de esta ciudad.
Sin embargo, en aquella época podemos plantearnos, la impresión como estamos contemplando fue bastante grande por los espectadores del momento. ¿Qué pensaban los parisinos? Pues bien, tenemos dos documentos muy interesantes, quisiera leer algunos pequeños extractos. El primero es un manifiesto que firman distintos escritores y artistas de la época, entre ellos cito algunos, Guy de Maupassant, Charles Gounod, Lacan de Lis, el escritor, William Bouguereau, el pintor, Alexandre Dumas hijo, por ejemplo, o Joris Karl Huysmans, el autor de Arreburs. A contrapelo firman un manifiesto diciendo que la Torre Eiffel es un verdadero engendro, y esto lo firman nada más que en 1887, es decir, la torre acaba de empezar a construirse, y dicen algo así como: venimos a protestar contra la erección en pleno corazón de nuestra capital de la inútil y monstruosa Torre Eiffel. París es la ciudad sin rival en el mundo. El alma de Francia, creadora de obras maestras, resplandeció entre su legado artístico. ¿Vamos a permitir profanar todo eso? La ciudad de París va a relacionar los más antiguos edificios barrocos con las mercantiles imaginaciones de un constructor de máquinas, Eiffel claramente, para afearse irreparablemente y deshonrarse. Pues la Torre Eiffel, que incluso la capitalista América no querría, es sin dudar la deshonra de París. Cuando los extranjeros vengan a visitar nuestra exposición, exclamarán asombrados: ¿Es este horror el horror que los franceses han encontrado para darnos una idea de su gusto tan halagado? Como una negra y gran chimenea es esta torre, una torre de una fábrica, aplastante con su enorme masa. Notre Dame, la Sainte-Chapelle, la Torre de Saint-Jacques, el Louvre, la Cúpula de los Inválidos, el Arco del Triunfo, todos nuestros monumentos humillados. Y durante 20 años, recordemos el contrato, veremos alargarse sobre toda la ciudad, tenían esperanza de que fuera efímera, como una mancha de tinta esta torre, la odiosa y su odiosa sombra de una odiosa columna de hierro forjado. Esto es un breve resumen. Ahora bien, Eiffel, que había sido así criticado por estos escritores, caricaturizado en no pocas ilustraciones de la época, conseguiría ser valorado como el ingeniero más grande que había dado Francia, y no se queda callado ante esta carta y responde de la siguiente manera. Dice: me gustaría saber sobre qué fundamentan su juicio. Pues dense cuenta, señores, que esta torre nadie la ha visto y nadie podrá decir lo que será antes de que esté construida. Solamente se la conoce hasta ahora por un simple dibujo geométrico. Que esperen a haberla visto para hacerse una idea precisa. Creo que la torre tendrá su belleza propia, porque nosotros somos ingenieros. ¿Creen ustedes que la belleza no nos preocupa y que al mismo tiempo que hacemos algo sólido y perdurable, no nos esforzamos por hacerlo elegante? ¿Cuál es la condición que yo he tenido en cuenta en lo relativo a la torre? La resistencia al viento. Pues bien, pretendo que las curvas de los 4 pilares vayan alzándose hasta la cima. Darán una gran impresión de fuerza y de belleza. La torre será el edificio más alto que jamás hayan elevado los hombres. ¿No será pues grandioso también a su manera? La protesta dice que la torre va a aplastar con su gran masa a Notre Dame, etc. Todos nuestros monumentos. Realmente me resulta gracioso. Además, es esa una de las ideas más falsas, creer que un edificio elevado aplasta construcciones de su alrededor. Queda la cuestión de la utilidad. No solamente la torre promete interesantes observaciones para la astronomía, la meteorología y la física. Permitirá en tiempos de guerra tener a París constantemente comunicado con el resto de Francia, como veremos luego más adelante, pero al mismo tiempo será la prueba deslumbradora de los progresos realizados en este siglo por el arte de los ingenieros. Y finaliza su texto. ¿Acaso no supone nada para la gloria de París que este resumen de la ciencia contemporánea sea erigido entre sus muros? Pues bien, esta es la defensa de Eiffel
al cual tenemos aquí, poco antes de la inauguración, que como digo, frente a estas críticas de poste de luz verdaderamente trágico, esqueleto del campanario, monumento desgarbado y gigantesco, tubería de fábrica, finalmente va a conseguir unas cifras extraordinarias, porque va a ser visitado por varios millones de asistentes a esta exposición, de los 32 millones de asistentes aproximadamente de la exposición, unos 2-3 millones terminaron visitando la Torre Eiffel. No en vano, como digo, era la entrada monumental, esta torre a la exposición. Ofrecía no pocos encantos a los visitantes. Tenemos el restaurante de entonces del primer piso, tenemos tiendas de souvenirs de distintos objetos, los observatorios de las distintas plantas a los que habían podido acceder por una escalera de caracol o habiendo probado los ascensores y disfrutar de la vista más amplia de todo París, completamente inédita e inaudita para la época. Y ahora bien, nos enfrentamos al uso posterior de la torre. Efectivamente, se planteó como una torre de uso y disfrute de sus réditos y funciones de Eiffel hasta el año 9, 20 años después. Sin embargo, ella pensó que el poco uso que podía dársele podía ser óbice para que luego esta torre se perpetuara en el tiempo. Así que ella desde un primer momento la planificó pensando en que pudiera ser torre de comunicaciones. Entonces ya había una pequeña estación de observación en el propio año 89, cuando la torre se inaugura. Fue su primera aplicación científica. A ello se une en el año 98 el poder incorporar una conexión telefónica hertziana, de manera que servía como poste de comunicaciones, que era lo que había ideado Eiffel para darle salida a esta torre finalmente. Este es su aspecto actual. Después, en 1903, apoyó una red de telegrafía sin hilos a su propia costa, con su propio dinero, para poder seguir dando continuidad a la presencia de la torre. Así pues, dio lugar a una red de telegrafía inalámbrica. Pudo instalarse después una antena de radio. En 1910 tenemos aquí instalado un transmisor de radio que va a ser bastante útil después en la Primera Guerra Mundial. En el año 20 esta antena de radio no se retira, sino que se utiliza para uso civil. Así pues había ya programas de radio emitidos desde la Torre Eiffel. De hecho, se inaugura una emisora llamada la emisora Tour Eiffel en el año 1922. En el año 25 ya tenemos las primeras emisiones de televisión gracias a la antena aquí colocada. Es el inicio de la televisión en Francia. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, la Wehrmacht, los alemanes se hacen con esta torre de telecomunicaciones, la utilizan como medio de comunicación para los soldados alemanes que estaban aquí residentes en hospitales y también para orientar a los aviones que sobrevolaban París por la noche con un haz de luz. Después de la liberación, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, hay un pequeño incendio, pero se restaura la emisora de televisión con unas 820 emisoras en total. En el año 59 se siguen afianzando los sistemas de emisión de televisión y, a pesar de que el número de visitantes progresivamente va disminuyendo, Eiffel, gracias a esa previsión y a esos usos por su elevada altura como poste de comunicaciones, pudo futuriblemente, ¿no?, porque ya estamos en los años 60, mantener la torre, porque, como digo, paulatinamente la curiosidad del primer momento disminuyó hasta los años 60, que volvió a reflotarse o revalidarse el interés como monumento histórico-artístico. A partir de los años 80, en vistas a este nuevo interés que suscitaba la Torre Eiffel, se aligera la estructura del edificio, se reestructuran también las torres. Este aligeramiento no es baladí, son más de 1.000 toneladas, unas 1.300 toneladas que se eliminan de la estructura, se consideraban superfluas, se reajustan dichas estructuras,
se repinta para protegerla y posteriormente se han ido incorporando desde turbinas eólicas en el año 2015, se han reubicado también las taquillas, se ha protegido toda la parte baja para organizar las colas de subida, se han ido cambiando los distintos restaurantes. Y está previsto que las obras actuales, que está todo ello andamiado, estuve hace muy poco y no es muy parecido a esto aún, está pensado que se finalicen una vez que lleguemos a la conclusión de este 2022. Entonces, la Torre Eiffel, que se ha convertido, como decía, en emblema de París, ha sido objeto de numerosos cuadros de pintores insignes, pongo nada más que uno, Robert Delaunay, que dedicó a la Torre Eiffel más de 30 pinturas en total. Un pintor cubista, como estamos viendo, pero desde Paul Signac, Pierre Bonnard, Raoul Dufy, Marc Chagall, muchos artistas dedicaron parte de su obra a representar la Torre Eiffel en sus distintas versiones. Esta me parece muy atractiva y muy ilustrativa de cómo la Torre Eiffel sirve para jugar con los volúmenes, en los distintos movimientos artísticos. Ni que decir tiene que fue gran protagonista de muchísimas películas, desde los hermanos Louis Lumière, que fueron los primeros que la filmaron. Podemos destacar a René Clair con un documental titulado La Tour. René Clair, un grandísimo enamorado de la Torre Eiffel, en este documental de nada más que 14 minutos del año 1928 va explorando las distintas vistas de la Torre Eiffel en esta época con diferentes perspectivas, es decir, es como un montaje de las fotos que hemos visto en movimiento para ir contemplando las distintas partes de la torre en este interesante documental que contribuye a su difusión. Después tenemos películas emblemáticas, entre muchísimas de las que se filman, pues tenemos la inolvidable de Lubitsch, Ninotchka, con la inigualable Greta Garbo del año 39, en donde la Torre Eiffel, aquí tenemos a los dos protagonistas con un mapa desplegado, los monumentos de París. La Torre Eiffel juega un papel muy importante cuando ellos se conocen, una película que seguramente habréis visto muchos, pero que nunca está de más verla de nuevo o verla por primera vez. Y luego una muy divertida también que nos muestra cómo se convierte la Torre Eiffel en un auténtico souvenir de alcance universal, que es oro en barras con alequines, en donde intentan dar salida a una serie de lingotes de oro, etcétera, fabricando con ellos pequeñas Torre Eiffel en una trama muy entretenida, como lo son todas las películas de Alequines. Y para terminar, quiero hacer una recomendación más particular de lectura. Si interesa este tema de la Torre Eiffel, para verla desde los ojos de alguien que visitó la exposición in situ cuando se inauguró, que contempló el ambiente de la misma y también la Torre Eiffel por primera vez. Y es un texto muy accesible. Al pie de la Torre Eiffel es una obrita pequeña, una serie de artículos escritos por la gran doña Emilia Pardo Bazán, muy divertidos, muy sagaces y audaces como son todos sus textos. En distintos capítulos se va describiendo su viaje que hace a Europa en esta época y dedica uno o dos en exclusiva muy interesantes sobre la construcción de la torre, las impresiones de la época, y es una lectura que recomiendo. No es un libro técnico, pero sí que aporta, ella se documenta muy bien cómo son las innovaciones que suponen en su época y como vemos, bueno, como digo, este texto está perlado después de artículos que lo acompañan, que lo hacen extraordinariamente ameno, y es una lectura que recomiendo. Vamos a pasar ya al siguiente apartado de esta mañana, que es el dedicado a los puentes. Obras de ingeniería que son permitidas desde esta evolución de la arquitectura del hierro que hemos venido estudiando estos días y que vamos a comenzar con Eiffel, el gran autor de la torre. Bien, podríamos empezar preguntándonos, ¿existen construcciones en España? Pues, por curiosidad, ¿qué hubiera hecho Eiffel? Pues bien, a él debemos los diseños de varios puentes de hierro realizados en España. Tenemos el puente del reloj, que está en Gerona, salió de los talleres de Eiffel, todos ellos anteriores a la torre, o muchos de ellos, salió de los talleres de Eiffel. Es un diseño muy parecido al de Bruselas. Este es uno. Después tenemos el puente del Hacho,
que está en Granada. Esta es su construcción. Vemos cómo las estructuras son muy semejantes a las que hemos visto en la Torre Eiffel. Aquí con los trabajadores también salido este proyecto ya después de la Torre Eiffel de los talleres de Eiffel. Es decir, diseñado y supervisado por el propio Eiffel en colaboración con sus ingenieros. Este es el puente del Hacho, que hoy en día sigue en pie y que aquí tenemos en una foto más actual, aunque la pongo en blanco y negro por coherencia. Luego tenemos el viaducto ferroviario de Cáceres, que lamentablemente no se conserva. Fue sustituido, quedan nada más que los pilares subsumidos en el embalse. Y otro que sí que se conserva en pie, muy parecido al que veremos después en Vietnam, realizado por Eiffel, es este, que es el Puente de los Tres Ojos del año 89 en Córdoba, también diseñado por Eiffel. Entonces, para que veamos cómo la proyección de Eiffel es absolutamente internacional, no solamente llega a países lejanos, sino que también tenemos la huella de Eiffel en nuestro propio país. Entonces, como decíamos, el primer puente diseñado por Eiffel sería su primera obra de gran magnitud en la que es colaborador como ingeniero, no es el diseñador principal, y que la realizó solamente con 26 años, y es el puente de Bruselas, de Burdeos, perdón, este puente de Burdeos, perdón, que es un puente ferroviario que estaba habilitado para el paso del tren, que fue elevado en 1858. Es la primera vez que utiliza aquí los cimientos que hemos visto con el sistema Trigger de aire comprimido, e incluso su fascinación por este sistema fue tal que llegó a escribir un tratado, un pequeño libro de cómo utilizarlo, de cómo emplearlo. Entonces ya hemos descrito cómo era este sistema. Estos son los cimientos que él construye para elevar este puente, que está construido a partir de una serie de chapas de hierro fundido que están remachadas con largas vigas en sentido horizontal y reforzadas con vigas en cruz, que es el sistema de cruz de San Andrés, referido a ese modo martirial que tuvo San Andrés de morir en una cruz en aspa. Es como se conocen estas cruces en ingeniería y en arquitectura. Aquí tenemos el puente en su vista actual, tiene una longitud de más de 500 metros en total. Entonces, no ha sido remodelado, es el puente tal y como está ahora. Ahora sí, no se utiliza como se utilizaba en un principio. Lo vamos a ver a continuación junto con el puente nuevo del año 2008. Esta es la estructura frontal de este puente con las X de San Andrés. Esta cruz en aspa que, como vimos, está presente en toda la Torre Eiffel. Es así como entendemos también de dónde va sacando Eiffel las distintas estructuras que luego después le sirven para la Torre Eiffel. Sin el conocimiento de cómo cimentar puentes en un río, no hubiera sido posible drenar el agua necesaria de ser extraída para la erección de la Torre Eiffel, y este sistema de vigas pues también le sirvió para después estructurar toda la torre. Entonces, este es el puente en la actualidad desde otro punto de vista, con los datos, una longitud, como decía, de más de 500 metros, medio kilómetro, y una anchura de 8 metros. Entonces, el puente fue terminado por su propia empresa. Esta es la pasarela Eiffel en 1861. Y, como digo, terminado por su propia empresa en el año 66, que se encargó del mantenimiento. Entonces, aquí tenemos las dos esta es una de ellas, las dos pasarelas laterales donde se prevé el paso de los peatones de un lado al otro. Y después tenemos el paso interno, que es del propio tren, para que veamos cómo pasaban los trenes entonces. Actualmente, como digo, no se utiliza para el tren ya de alta velocidad que pasa por aquí, cruzando el río Garona, sino que en el año 2008 se construyó un nuevo puente de hormigón armado y de metal. Aquí tenemos el puente antiguo y este es el puente nuevo de Jean-Pierre Duval, y esta es la imagen de uno y otro de forma paralela.
Entonces este es el puente nuevo y del otro lado es el puente de Eiffel. Vemos la distinción de los distintos cimientos, la anchura necesaria, el ancho de vía y los raíles necesarios para la alta velocidad. Entonces, esta comparativa es importante tenerla en cuenta porque desde esos puentes de Eiffel es como llegamos a estos otros que soportan nuestros trenes de alta velocidad actuales. Bien, posteriormente, a partir de esta construcción y cuando ya tiene su propia empresa, en 1866, Eiffel es contratado para realizar otros numerosos puentes. Vamos a verlos. A continuación tenemos el viaducto de Neuvial, de 1869, unen varias vías férreas, como vemos ahí, con ayuda siempre de sus ingenieros. Y como vemos, las estructuras centrales suelen ser metálicas y después, para soportar la ligereza, aunque la contracción y la tracción se tienen muy en cuenta, la compresión y la tensión que favorece soportar el hierro, como vamos a explicar en un momento, siempre serán sostenidos por apoyos de mampostería y ladrillo en las partes laterales. Este, por ejemplo, es un puente de carreteras que no es para soportar trenes. La estructura es muy similar a las anteriores, siempre va a seguir el mismo sistema, el sistema de cimentación Trigger, el de aire comprimido, la estructura metálica que hemos visto ya en el primero de Burdeos. Y luego después este puente es realmente una remodelación. Existía un puente previo era un puente colgante, nada menos que de 1,5 kilómetros de longitud, que una vez destruido, había sido arrasado por una tormenta. Este es un puente colgante. El anterior tuvo que ser remodelado por Eiffel. Entonces decidió sustituir este sistema de tirantes, que luego aparecerá en Estados Unidos, por el sistema de vigas cruzadas que hemos visto, que para él soporta mucho mejor las inclemencias del aire en este caso. Sin embargo, los soportes laterales en piedra son reutilizados por Eiffel y son unos soportes que ya habían sido construidos previamente con un estilo goticista que ahora veremos. Entonces, hay un nuevo sistema que utiliza aquí, además de las vigas de hierro que hemos apuntado, es el sistema de vigas en voladizo, un nuevo sistema de vías de puentes que ahora vamos a detallar seguidamente y que consistía en no necesitar andamios, simplemente se iban colocando las vigas, de ahí el nombre en voladizo, que luego van a servir de soporte paulatinamente a la erección del puente. Luego lo vamos a ver en un esquema. Entonces es uno de los primeros puentes en donde Eiffel utiliza este sistema de vigas en voladizo totalmente revolucionario. Estos son los soportes laterales en piedra que obedecen a esa tendencia o inclinación de la época por revivir el estilo gótico que habíamos mencionado ya el día pasado con Viollet-le-Duc. Desgraciadamente, el puente fue destruido, o sea, ahora es una remodelación muy fiel a la actual, fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, pero el nieto de Eiffel, Jacques Eiffel, que fue el que se hizo cargo de la empresa, lo reconstruyó nada más terminar la contienda, siguiendo con fidelidad el proyecto de su abuelo. Otros puentes interesantes los encontramos, por ejemplo, nada menos que en Vietnam, como decía, como aquel puente de los 3 ojos que hemos visto aquí en España, pues es el puente Truong Tien, inaugurado en 1900 en Vietnam, que actualmente está en pie, tiene más de 400 metros de longitud y son 6 arcos, en este caso utiliza los arcos con vigas de acero, 6 arcos en forma de peine de 67 metros cada uno aproximadamente, y la altura del puente es de unos 6 metros más. Entonces, este puente ha sido objeto de numerosas remodelaciones. Después de que el emperador Tantai fuera expulsado por los propios franceses en 1907, después de todo el uso que se había dado desde su inauguración en el año 1900, encargado por el propio gobierno francés para cruzar el río Perfume, que es el río que atraviesa, hubo de ser modificado. La compañía Eiffel se siguió haciendo cargo de las obras,
cuando este emperador fue exiliado, las remodelaciones se continuaron. Fue objeto de distintos tifones, entre ellos destacó en 1904, que también influyó en el deterioro sucesivo del puente, pero lo que nos indica su importancia es que una de las causas por la que fue necesaria la remodelación fue por el aumento de este tráfico de personas, tráfico de carruajes. Finalmente, el puente terminó de ser remodelado por la compañía Eiffel en 1939 y se cambió su nombre por el puente Clemenceau en honor al ministro. Luego ha sufrido distintas vicisitudes, entre ellas la guerra contra los franceses en el año 46, donde se vio destruido de nuevo, y luego, desgraciadamente, también la destrucción más significativa, que fue la guerra de 1968, la guerra de Vietnam, donde el puente quedó de este modo asolado y tuvo que ser reconstruido después. En los años 90 se terminaría la reconstrucción costosa de este puente, que había quedado así después de aquella guerra. Actualmente el puente sobre el río Perfume luce de esta manera. Algunas de las remodelaciones contemplaban la reducción de las vías laterales para ganar en anchura central, el pavimentado especial de la parte central. Aquí tenemos cómo queda esta pasarela para los peatones de un lado a otro. Y una de las innovaciones últimas fue la colocación de una serie de luces de colores en el año 2002. Estas son las luces que actualmente lo iluminan por la noche. Y esta es la vista definitiva de nuevo sobre el río. Otra de las obras más significativas de Eiffel va a ser el viaducto de Garabit. Este viaducto, para que nos ubiquemos en el tiempo, que tampoco fue idea original de Eiffel, como tampoco lo fue la propia torre, hemos visto, está situado aquí, en la región de Auvernia, en esta zona. Y este acueducto de Garabit, este viaducto, perdón, de Garabit, fue ideado en origen por Léon Bouillet, un ingeniero. Había previsto aquí este trazado directo del ferrocarril, en lugar de vadeando las distintas mesetas a un bajo nivel, cosa que requeriría una altísima inversión, unas estructuras muy complicadas, decidió elevar este viaducto para permitir el paso de la vía férrea sin tener que ir sorteando estas mesetas por la parte inferior. Pero cuando ya había conseguido la aprobación del proyecto, para afianzarlo aún más, decidió contar con la ayuda a partir del año 79 de Eiffel, que para el año 80 ya había diseñado perfectamente todo lo que iba a ser el viaducto de Garabit. Aquí tenemos a Eiffel con su equipo de ingenieros y el equipo de trabajadores que construye este viaducto, que formaría parte de la línea ferrocarril que une París con Béziers. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que aquí el viaducto tenía que jugar, por eso el hierro era muy práctico, con el ímpetu del paso de los trenes. Entonces, en un primer momento, esta velocidad tenía que ser disminuida cuando pasaban por estos viaductos metálicos para no hacer temblar en exceso la estructura, y solamente podían pasar a 40 km/h. Es un viaducto que está asentado sobre un total de 7 pilares de hierro, siguiendo el mismo sistema que hemos visto hasta ahora. Esta es la altura total del puente en comparación, en este caso, con Notre Dame de París. Todo él está construido en hierro forjado. Se utilizaron más de 3.000 toneladas de hierro forjado. También se combinó con el acero para conseguir reforzar la resistencia, 41 toneladas de acero y 23 toneladas de hierro fundido. Entonces, más de 500.000 de remaches eran los que permitían erigir esta estructura. Aquí tenemos las 7 torres y cómo salvan el río. Todas ellas, como pasaba en el caso de la Torre Eiffel, perfectamente medidas, documentadas en distintos planos y dibujos, con todos sus pormenores. Y finalmente tenemos aquí algunos detalles de cómo es la elevación a través de este sistema de grúas. Y todo ello, como vemos, es lo que va fraguando a su vez la experiencia de Eiffel para atreverse a presentar el proyecto de la Torre Eiffel. Aquí tenemos el sistema de alzado del arco. Las torres ya son más sencillas porque ya había utilizado estos medios en los puentes.
pero el arco aquí ya no tiene ese mismo soporte que hemos visto antes sobre el propio puente, sino que se tiene que erigir con una luz inmensa, que es la distancia total de anchura del arco a lo alto, con una altura sobre el nivel del agua de 122 metros nada menos. Entonces aquí tenemos la progresión de la construcción hasta que termina siendo construido. Esta es una imagen final del viaducto y esto es para que veamos la envergadura total una vez que está terminado. Y el aspecto actual, que es este. Entonces, como veremos, una de las ventajas de estos puentes metálicos es que conservan perfectamente la belleza del paisaje, es decir, al no ser muy invasivos, no presentar una arquitectura de mampostería que quite visión, consiguen conservar, como digo, la belleza del paraje. Por lo tanto, desde el punto de vista estético es también bastante ventajoso el uso del hierro. Entonces, a partir de aquí, este es el último proyecto donde participa directamente Eiffel aquí en Francia. A partir de aquí es su compañía, la que había fundado en el año 66, y los distintos ingenieros los que se encargan de erigir los siguientes puentes que salen del taller. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. El viaducto sobre el Vecchio en Córcega, para que veamos también cómo a partir de este momento los sistemas van cambiando, ajustándose al terreno, a las precisiones y necesidades, no solamente de la anchura del río, sino también las condiciones climáticas y propiamente geológicas de la tierra que hay a ambos lados. Si hay mucha humedad, si hay muchas filtraciones, si son tierras muy movibles, si son fijas, si son más o menos sólidas, si están compuestas de arcilla, de granito, etcétera. Todo ello influye después en el diseño de la propia estructura del puente, que intenta ajustarse a la belleza, como digo, pero que también pretende y busca sobre todo ser funcional. Este es el viaducto sobre el Vecchio en Córcega. La fama de los talleres Eiffel se va proyectando por toda Europa y llegamos, como hemos visto, a Italia, no solamente a Francia. Este es el viaducto de Tardes, con un sistema similar. El ancho de las torres, como digo, depende siempre de la orografía del terreno y de las necesidades del ferrocarril que vaya a pasar por la parte superior. Este es el viaducto de Tardes tal y como lo vemos hoy. Entonces hemos de hacernos a la idea de que estos viaductos son construidos a finales del 19, que ya parecen obras de ingeniería verdaderamente modernas. Actualmente solo hemos evolucionado, pero debemos las bases a ingenieros como por ejemplo Eiffel. Esta es la pasarela del Lab sobre el Sena, una foto de la época, y esta es como queda actualmente, con la misma estructura. Es para que veamos cómo se van diversificando y adaptando los distintos modelos practicados por Eiffel. Luego, en muchos de ellos, como vamos viendo, no solamente utiliza la implementación de piedra igual que en aquel de Burdeos, con los cimientos de sistema Trigger, sino en otras ocasiones utiliza los mismos que habíamos visto, que son los soportes laterales, como habíamos visto antes en la carretera de Cubzac. Este es todo el entramado de vigas de hierro en el interior, con todos esos múltiples remaches que aparecen siempre en las obras de Eiffel. Los diseños también, mientras que se van desprendiendo del mismo y son realizados por sus ingenieros, pues también van cambiando el diseño. Este es uno que, como vemos, está en Bosnia y Herzegovina y que es para que contemplemos también hasta dónde llegan. Hablábamos el otro día de que las obras de Eiffel llegan incluso hasta Polonia. Entonces, vamos a retener estas imágenes en nuestra retina porque poco a poco nos vamos a ir dando cuenta, solo a golpe de vista, las múltiples ventajas que tienen estos puentes de hierro. Incluso uno de los más exóticos es este puente suspendido en el Zoo de Giza en 1893, donde ya utiliza esa especie de sistema que son los cables, el cableado puente colgante. Esta es la imagen actual de este puente en este zoológico. Y el último que vamos a ver de esta progresión de puentes que van diseñando los talleres de Eiffel va a ser este, que llega incluso hasta Argelia.
Entonces, ¿qué ventajas? ¿Qué suponen todos estos puentes? Porque no nos podemos quedar únicamente en las características singulares de estos puentes. ¿Qué suponen los puentes de hierro en la historia de la ingeniería y en la historia de la arquitectura? Pues primero, consigue sustituir la mampostería y el ladrillo, al menos en parte, por lo menos en sus zonas centrales, principalmente al principio, por el hierro. Entonces, habíamos visto que el hierro permite utilizar costos más reducidos, el precio es más bajo, por lo tanto es más económico, a su vez su construcción es más rápida, la erección y el montaje de estas vigas de hierro, puesto que ya casi van montadas de fábrica, es mucho más rápida que la fabricación de puentes de mampostería y de hierro, a su vez permiten esa ligereza, esbeltez, como estamos viendo aquí, que queda camuflada en el paisaje y que no obstaculiza la belleza del terreno. Por lo tanto, se suman una serie de ventajas. ¿Y por qué es tan ventajoso en esta época construir puentes baratos y rápidamente? Pues porque, como vimos también, el ferrocarril evoluciona a grandes pasos. Cada vez son más necesarias las ampliaciones de las redes de tren porque el comercio también aumenta en sus dimensiones y en su alcance. Por lo tanto, se hace necesario tener una red de ferrocarril desarrollada que permita conectar muchas ciudades. Por lo tanto, si se logra un medio de conectarlas, salvando estos impedimentos orográficos a través de puentes, que sea rápida, eficaz, segura y además económica, se tienen que ser muy rápidas porque el tren, como digo, avanza y urge trazar estas líneas de tren. Por lo tanto, esa es una de las primeras ventajas de la construcción en hierro. Por otra parte, dentro de lo que es el desarrollo como tal del fenómeno puente en lo que es la arquitectura y la ingeniería, hemos de tener en cuenta que el puente tiene su evolución, la historia de su evolución comienza ya en los ingenieros y arquitectos romanos. Sin embargo, es en la Edad Media cuando empieza a asentarse o a, digamos, mejorar la ingeniería de los puentes. Uno de estos primeros puentes es el puente Vecchio en Florencia. ¿Y qué ha cambiado aquí con respecto a los puentes romanos? Pues que el arco de medio punto romano se ha sustituido aquí por un arco más llano, más aplanado, que permite ¿qué? Pues permite asentar con una mayor fiabilidad el peso que iba a ir depositado en la parte superior. De hecho, como vemos aquí llega a haber ahora hasta construcciones. Hay menor número de vanos, por lo tanto, la construcción también se hace más económica porque los pilares son menores, el suelo, como digo, es más firme, más llano y hay cada vez menos obstáculo al paso del agua porque hay menos pilares a la hora de ser construidos. Este puente vecchio, que es uno de los primeros que aporta estas ventajas, irá evolucionando, pasando después a este del siglo XVI en Florencia, de la Santa Trinidad, con una estructura muy parecida que ofrece similares ventajas. Después, cuando lleguemos al siglo XVIII, este avance, los puentes con arcos más rebajados, con unos pilares cada vez más finos, porque se estudia y se gestionan mejor los empujes desplazándolos hacia los laterales, que es al final lo que hace también el propio Eiffel y los puentes de hierro, desplazan a esa mampostería lateral esos empujes y van consiguiendo aligerar la zona central, salvando, como digo, el impedimento de las aguas y su empuje a su vez. Entonces, Jean-Rodolphe Perronnet, ahora vamos a ver el nombre, este es un dibujo del puente que erige sobre el Sena en Neuilly, en 1768. Tenemos aquí el alzado, la planta y la sección transversal. Lo que hace es prolongar en un río mucho más ancho esos logros que ya venían desde la Edad Media, nada menos a la hora de ensanchar los arcos, permitir asentar la superficie superior e ir afinando cada vez más los pilares del centro. Entonces, este avance, estas proporciones en los vanos, puesto que en un primer momento la proporción entre el grosor de los pilares y el vano era de 1 a 5, mientras que aquí ya se consigue de 1 a 9, porque aumenta el ancho de los arcos y disminuye el grosor de los pilares, y eso es una gran ventaja, como hemos explicado. Esta ventaja, bueno, este puente no se conserva, fue desmantelado en los años 50, esa ventaja se ve multiplicada con los puentes de hierro. ¿Por qué? Porque la resistencia de la piedra caliza utilizada hasta este momento era de 20 toneladas
por metro cuadrado, la fuerza de compresión. En tanto que utilizando hierro fundido, esta fuerza de compresión es muy diferente, son 10 toneladas por centímetro cuadrado, es un total de unas 72 veces más, con lo cual las ventajas a la hora de construir de resistencia del puente y por lo tanto la posibilidad de construir puentes más grandes con menos material, porque el hierro requiere menos material teniendo en cuenta este sistema de fuerzas, es lo que presta una grandísima ventaja. Y esto se ve por primera vez en aquel puente que veíamos primero de hierro, que es el puente de Severn, que estaba en Inglaterra. Esta es una maqueta a tamaño real de cómo era construido este puente, que necesitaba salvar varias circunstancias. Primero, el río empezaba a ser una ruta comercial muy importante, con lo cual iban a pasar numerosos barcos. Era un río muy estrecho, los barcos eran muy elevados y solo podía caber un solo vano, con lo cual tenía que ser muy alto y esa fuerza tenía que ser soportada por un material que lo resistiera, es decir, el hierro. Además, las orillas eran muy inestables, con lo cual, multiplicando los tirantes de hierro, como estamos viendo aquí, se consiguió un puente de un solo vano con gran altura para salvar la elevación de los barcos y que a su vez resistiera la inestabilidad de las orillas. Entonces, este fue el sistema inventado por Abraham Darby III, dando lugar a este puente que contemplamos aquí. Luego después se tuvieron en cuenta los elementos decorativos, los anillos decorativos que aparecen en todo el arco, los arcos conopiales propios de este revival del gótico, que fueron diseñados por el capataz de la fundición, por Thomas Gregory, que participó en este proyecto. Este es el primer puente de hierro documentado con gran importancia que tenemos aquí en Europa, y que fue el pionero de todos los demás. Sin embargo, con el tiempo, evidentemente, y bastante aguantó, hubo unos ciertos deterioros, una junta que está agrietada aquí, como vemos, los soportes que aparecen rotos y que fue necesario restaurar en el año 2004. Entonces, este puente luego se ha repintado, actualmente tiene este color, pero ha resistido nada menos que desde aquel 1779. Como digo, este puente es importante porque es el primer puente de hierro con el que contamos como base para todos los demás. Entonces, después de este puente de hierro, tendríamos que apuntar cómo los ingenieros se van haciendo cada vez más osados y atrevidos y llegamos hasta puentes como este, de un solo vano también, en el año 1801, propuesto para Londres, para el río Támesis, pero que finalmente no se construye. Entonces, este puente de Thomas de Telford tenía un vano en total de 183 metros, con una elevación de 20 metros. Entonces, este puente no se construyó finalmente, era un puente mucho más ambicioso del río Severn que hemos visto anteriormente. Todavía había ciertas reticencias por parte del Parlamento inglés a la hora de construir este tipo de puentes de hierro de amplias dimensiones, porque se dudaba de sus posibilidades, pero Thomas Telford fue tan audaz porque en 1793-96 se había construido ya otro puente, 20 años después de aquel primero del río Severn, de Abraham Darby. Thomas Wilson había construido este puente en Bournemouth, muy cerca de Newcastle, y había logrado que este vano tuviera 73 metros, también con la misma estructura de aquel primero que habíamos visto en el río Severn. Entonces, desde aquel primero de los años 70 vamos viendo cómo, especialmente en Inglaterra, hay un interés por el desarrollo de esta ingeniería de puentes basados en el hierro, sobre todo porque veíamos los puentes de hierro tenían la materia prima de primera mano en Inglaterra, las fábricas lo producían con cierta celeridad, había muchos recursos para poder construirlos y es en Inglaterra también donde la red ferroviaria alcanza un cenit muy pronto. Entonces, como decíamos, en un primer momento, este es el puente
Bournemouth, con ciertas remodelaciones actual y el puente actual que está al lado. Estos puentes fueron posibles gracias a la incorporación de estos sistemas que ya hemos venido anunciando y que vamos a ver muy rápidamente ya para ir terminando, solamente para tenerlos en cuenta como posibilidades técnicas importantes para la erección de estos puentes. ¿Qué fue lo que hizo que desde 1830 se pudieran erigir 30.000 puentes donde poco a poco se va incorporando el hierro, aunque como vimos hasta los años 70 no llega al puente de hierro total, a que hubiera ya 50.000 puentes donde, como digo, se incorpora el hierro en 1850 por la incorporación paulatina del ferrocarril? Pues bien, primero porque aparecen estos sistemas que permiten soportar la fuerza cinética de los trenes, que era un factor con el que tenía que jugar Eiffel. Primero tenemos la vigueta, es una viga de hierro fundido que tiene esta forma de T invertida, que permite ser fabricada con largas longitudes y soportar una gran fuerza tensora. Realmente el despliegue de los puentes como sistema constructivo empieza a despertar cuando se contempla que el hierro no solamente tiene fuerza compresora, sino también fuerza tensora, viable para erigir estas comunicaciones ferroviarias que tienen que soportar esa fuerza cinética. Entonces, el primer puente que utiliza la vigueta es este puente de Britania, donde se combina la mampostería también con el hierro, que fue erigido por Robert Stephenson. Entonces, este es el diseño original del año 50, que luego después ha sido remodelado con posterioridad, pero que en origen es ese primer puente que utiliza la vigueta. Luego tenemos la viga armada. ¿Qué sucede con la viga armada? Ese sistema prioritario que va a utilizar también Eiffel en la torre. Entonces, esta viga, que ya había sido utilizada por los romanos y que aquí combina el hormigón con el hierro, estaba basada en la indeformabilidad del triángulo. Es decir, a baja carga la figura triangular no se deforma como si sucedía con el cuadrado o con el rectángulo, de tal manera que permite soportar mucho más peso, hacerse mucho más larga y por lo tanto, ya que soporta tanto la compresión como la tensión, pueden hacerse puentes de grandísimas dimensiones, disminuyendo el número de estructuras necesarias. Es decir, los torres de soporte, etcétera. Luego esto daría lugar a las vigas en voladizo que vamos a ver. Entonces, este es el sistema de la viga armada inspirado en esas fuerzas sometidas por el triángulo, que permite mucho mejor soportar los empujes, la contracción y la tensión, y es el sistema que en definitiva utiliza Eiffel para la torre, como estamos viendo aquí. Y luego decíamos que Eiffel había utilizado también el sistema de vigas en voladizo. Entonces, este sistema de viga en voladizo tiene su origen, si la anterior era en Roma, en China. Entonces, fueron realmente los ingenieros norteamericanos y alemanes los que consiguieron desarrollar todo el potencial de este sistema. Entonces, tenemos que se construye el pilar, se construye la viga, y esta misma viga sirve de soporte hasta el siguiente pilar, por eso se llama envoladizo, se construye la siguiente viga con esta sección activa en la parte inferior y todos los empujes, pesos, tensiones y compresiones controladas para que sea autónoma y no haga falta un cimiento que la soporte hasta alcanzar el lugar donde va el siguiente pilar de soporte. Entonces esto reducía mucho más la velocidad de construcción porque no era necesario andamiaje extra, porque el mismo puente actuaba a sí mismo como su propio andamiaje y permitía una construcción, como digo, más segura y más rápida. Entonces, esta viga en voladizo fue utilizada por muchos puentes en esta época, poco a poco hasta que se desarrolla, pero el más significativo es este puente de Ford, justamente construido en 1889, año de la inauguración de la exposición, y que fue construido por Sir Benjamin Baker. Entonces, cada una de estas estructuras que tenemos aquí, cada brazo, cada uno de estos brazos, que son 3, están todos ellos construidos primero de forma independiente hasta que luego se unen en sus conexiones,
cada brazo que tiene más de 200 metros de ancho por este sistema de viga en voladizo, que permite la elección de estos tres cuerpos con 107 metros de alto y que conforman un puente con una longitud de más de 1,5 kilómetros. Entonces, gracias a este sistema, que no se entiende tampoco sin la aparición de la vigueta y de la viga de la viga armada, este sistema de la viga en voladizo se incorpora a lo ya conseguido y permite la construcción de estos puentes, que es lo que vamos contemplando, como cada vez hay menos vanos, son más largos y permite cubrir y salvar ríos más anchos. Entonces esto facilita y proyecta la ampliación de las redes de comunicaciones. Entonces, ¿qué nos queda por cuarto elemento? Hemos visto la vigueta, la viga armada, la viga en voladizo y el último sistema que vamos a ver es el del puente colgante. Entonces este puente suspendido, que alcanza su máxima manifestación en el puente de Brooklyn, que servirá de base para los otros puentes también presentes en Nueva York, que ahora veremos, es el puente suspendido o el puente colgante. Entonces este puente suspendido consiste en una serie de torres que tienen una gran envergadura y que se elevan hacia lo alto porque son a su vez las que sostienen los tirantes o cables, que es donde se deposita la fuerza tensora necesaria para hacer sostenible el puente. Entonces, toda la armadura del puente está estructurada en base a estos cables, que son cables colgantes, puente colgante o puente suspendido, viene de aquí, y toda la estructura metálica de estos tirantes que después se desarrollan hacia abajo es lo que hace sostenerse el puente en pie y sostener a su vez la amplísima longitud que permite de tirada desde una torre hasta otra torre, porque realmente todo este pasaje, todos estos metros y metros, que son 486 metros este espacio central y 280 hasta los laterales del río, son soportados por estos tirantes, no ya tanto por las torres. ¿Qué permite este sistema? Dar un mayor protagonismo a las torres hacia lo alto, de tal manera que se pueda tener con ellas una cierta consideración arquitectónica, como aquí, para lo cual se utilizan estos arcos apuntados propios de la arquitectura gótica, que se emplean también para embellecer el puente de alguna manera. Entonces aquí el sistema de soporte, como vemos, es distinto, son estos cables y tirantes los que soportan las pasarelas del puente, que pueden ser mucho más largas. Hacen falta ya no vanos, sino simplemente parámetros planos. Entonces este es el puente de Brooklyn en construcción. Como digo, es el puente colgante más grande de su época, que luego, como también he anunciado, serviría de base para los posteriores. Entonces este es el sistema de cableado y de tirantes que van configurando toda la estructura, y esta es una vista de las torres antes de que sean construidos o erigidos los cables. Entonces es así como vemos que estas estructuras se convierten casi en una suerte de edificios que se tiene muy en cuenta a la hora de la construcción. Estos son los cimientos con el sistema de estructuras, las grúas y los demás andamios que se van colocando, y finalmente el puente terminado y concluido, como estamos viendo aquí en el año 83, en esta foto de la época, la impresión también de los visitantes de este momento. Como digo, es el fuente de inspiración para los otros puentes que también encontramos en Nueva York, el puente de Manhattan. Todos están construidos ya a partir de aquí con este mismo sistema, es en este caso por un ingeniero polaco. Luego tenemos el puente de Williamsburg y por último el puente de Queensboro. Entonces, si yo preguntara a qué puente nos recuerdan todos ellos, pues definitivamente no podemos olvidarnos, por supuesto, del puente de San Francisco, ya de los años 30, mucho más ambicioso, mucho más logrado desde el punto de vista técnico, pero que bebe de estos puentes que hemos visto anteriormente, especialmente el puente de Brooklyn, que atiende a esta evolución técnica de los puentes que acabamos de estudiar con estos 4 sistemas que se van incorporando. Y como punto final,
nada más un pequeñito apunte sobre otra parte de la trayectoria de Eiffel, que sería la construcción de estaciones de ferrocarril. Hemos hablado del ferrocarril, de las líneas ferroviarias, de los puentes que las conectan, pero ¿y qué sucede con las estaciones? Bueno, pues las estaciones de ferrocarril también empiezan a proliferar ahora, como es lógico, y en muchas de ellas interviene la mano de Eiffel, en concreto en esta de Nyugat en Budapest de 1877. ¿Qué hace Eiffel aquí? Esta es una foto antigua, pero aquí tenemos la estación actual. Simplemente lo que hace es incorporar todo lo que ya había utilizado en las salas de máquinas de las exposiciones universales donde había participado. Es lo que incorpora también a las estaciones de ferrocarril. Se plantean como si fueran pabellones de estas dichas exposiciones. Por eso no ahondamos mucho más, nada más que para recordar que aquello que se experimentaba en los pabellones de las exposiciones universales, luego después se aplicaba de forma práctica a la erección de las estaciones de ferrocarril. Toda esta es la de Budapest. Y una muy importante que nos puede venir a la mente, sobre todo por las pinturas de Monet, es la estación de Saint-Lazare. Bien, la estación de Saint-Lazare, que está en París, de 1837, empezó siendo una especie de hangar de madera que servía de estación provisional para esta vía ferroviaria que llegaba hasta París. Sin embargo, posteriormente, con motivo de la exposición precisamente universal que hemos visto, el edificio fue todo el reconstruido externamente. Esta es la fachada actual de 1889 por Jules Litz, con motivo, como digo, de la exposición universal, fue remozada, remodelada en esta fachada, pero que en su interior, por el otro lado, conserva la misma estructura que hemos visto en la de Budapest de Eiffel y la misma estructura de los pabellones universales que hemos visto en los días pasados. Entonces, es por ello que toda la arquitectura del hierro tiene este doble aspecto siempre, el aspecto funcional y el aspecto visible, contemplativo, estético en definitiva. Este es el interior de la propia estación, que nos recuerda mucho a esas salas de máquinas que ya hemos estudiado y que como colofón final terminaremos contemplando a través de los ojos de un pintor que asistió a esta evolución vertiginosa de la tecnología en su época y que quedó fascinado por la combinación entre el vapor de las locomotoras, la arquitectura del hierro y su efecto en las luces de su París. Bien, pues aquí terminamos la clase de hoy con esta visión de Monet de la estación de Saint-Lazare, después de haber visto pues, cómo fue la génesis de la Torre Eiffel, lo que supone para la ingeniería en general y para la ciudad de París en particular, también para las telecomunicaciones, cómo Eiffel llegó hasta ella a través de su experiencia mediante la construcción de puentes, cómo continúa esa experiencia en la edificación de los puentes con su propia empresa de forma independiente con sus ingenieros, cómo evoluciona la arquitectura e ingeniería del propio puente, lo que supone la revolución industrial para su desarrollo, cuáles son sus derivadas técnicas y también económicas, hay que decirlo, porque todo esto potenció la economía europea y también norteamericana, como hemos visto, cómo a su vez hay puentes debido al taller de Eiffel en España y cómo toda esta tecnología tiene mucho que ver también con las estaciones de ferrocarril, que van a ser tan importantes para los artistas, especialmente del impresionismo.